El día en que salí temprano a caminar sin ningún destino claro, el aire todavía tenía ese silencio extraño que queda después de la madrugada. Las calles estaban casi vacías y el sonido de mis pasos parecía más fuerte de lo normal, como si el mundo todavía no hubiera decidido despertarse del todo. A veces me gusta caminar así, sin música, sin teléfono, solo escuchando el rumor suave de los pensamientos mientras pasan. Esa mañana sentía algo parecido a una ligera inquietud, como si hubiera una pregunta escondida dentro de mí esperando el momento exacto para aparecer. Fue en ese estado cuando abrí el libro. Ejercicio 25, no sé cuál es el propósito de nada. La frase se quedó suspendida frente a mí como si alguien hubiera apagado la luz de una habitación que yo creía conocer perfectamente. No sé cuál es el propósito de nada. Al principio la mente intenta defenderse. Lo hace rápido, casi con reflejos automáticos. Empieza a enumerar cosas, claro que sé para qué sirve esto, claro que entiendo aquello, claro que el mundo funciona de cierta manera. Pero si uno respira lo suficiente, si uno se queda unos segundos más dentro de la frase, aparece algo distinto. Algo mucho más silencioso. La posibilidad de que no sepamos tanto como creemos. Esa mañana sentí que esa frase no era una afirmación pesimista ni una renuncia al conocimiento. Era más bien una grieta en la certeza con la que solemos mirar el mundo. Recordé algo que Joe Vital escribía en El poder de la atracción, cuando decía que muchas veces pedimos cosas al universo creyendo saber exactamente lo que necesitamos, sin sospechar que nuestra visión es apenas un fragmento diminuto de una realidad mucho más amplia. Aquella idea había quedado flotando en mí durante años, pero esa mañana parecía adquirir otro significado. Porque el ejercicio no está diciendo que nada tenga propósito. Está diciendo algo mucho más desconcertante. Que tal vez no somos nosotros quienes lo sabemos. Caminé unos pasos más y miré un árbol que crecía entre dos banquetas. Durante años había pasado por ahí sin prestarle demasiada atención. Pero ese día lo miré como si fuera la primera vez. La corteza irregular, las ramas extendiéndose hacia un cielo todavía gris, el pequeño esfuerzo silencioso de una vida que crece sin preguntar para qué. No sé cuál es el propósito de nada. De pronto comprendí que el ejercicio no estaba dirigido al mundo. Estaba dirigido a la percepción. Porque lo que creemos ver siempre está filtrado por interpretaciones. Por recuerdos. Por expectativas. Por miedo. Por deseo. El ego necesita que todo tenga un significado claro, porque su supervivencia depende de creer que controla la interpretación del mundo. Pero el curso parece sugerir algo completamente diferente, que mientras insistamos en asignar significados desde la mente condicionada, seguiremos viendo solo fragmentos. Algo parecido ocurre en esa película Defendiendo tu vida. Hay una escena donde el protagonista llega a un lugar extraño después de morir y descubre que toda su vida será revisada como si fuera una película proyectada frente a otros. No es un juicio moral en el sentido tradicional. Es más bien una revisión de las decisiones tomadas desde el miedo. Siempre me impresionó esa idea. Porque sugiere que muchas de nuestras elecciones nacen de una comprensión limitada de lo que realmente está ocurriendo. El ejercicio parece señalar exactamente eso. No sabemos cuál es el propósito de nada porque estamos mirando el mundo desde una mente que interpreta constantemente. Y esa interpretación no es neutral. Es una narrativa. Raymond Samson menciona algo parecido en el Código del Dinero. Él dice que la relación que tenemos con el dinero no depende tanto de la cantidad que poseemos, sino del significado que le hemos dado. Y ese significado, en la mayoría de los casos, fue heredado. Aprendido. Repetido sin cuestionamiento. Lo interesante es que esa dinámica se repite con todo. Con el amor. Con el trabajo. Con el éxito. Con el fracaso. Creemos saber qué significa cada cosa, pero en realidad estamos reaccionando a historias que la mente construyó hace mucho tiempo. El curso parece querer desmontar ese mecanismo con una herramienta sorprendentemente simple. Una frase. No sé cuál es el propósito de nada. Cuando uno se permite evitar esa frase sin resistencia, ocurre algo curioso. La mente deja de aferrarse a conclusiones.
Aparece una especie de espacio interior donde la interpretación automática pierde fuerza. Y en ese espacio, algo diferente puede entrar. Quizá por eso recordé otra imagen, esta vez de la serie Andan. Hay momentos en esa historia donde la protagonista empieza a percibir que la realidad que conocía no es tan sólida como parecía. Los eventos se doblan, el tiempo se vuelve flexible, las certezas se desmoronan. Pero lo interesante no es el elemento fantástico. Es la sensación de estar descubriendo que la mente ha estado interpretando el mundo de una manera extremadamente limitada. Ese descubrimiento puede ser incómodo. Porque significa aceptar que nuestras conclusiones no son absolutas. Que nuestras certezas pueden estar incompletas. Que aquello que consideramos un problema quizá no lo sea. Que aquello que consideramos un error quizá tenga otro sentido. La mente del ego reacciona rápido ante esta idea. Quiere respuestas inmediatas. Quiere volver a clasificar las cosas en categorías conocidas. Pero el espíritu parece moverse de otra manera. Más lentamente. Más silenciosamente. No se apresura a explicar. Primero abre espacio. Y ese espacio es exactamente lo que este ejercicio está creando. Una suspensión temporal del juicio. Mientras caminaba de regreso a casa, la frase seguía resonando dentro de mí como un eco suave. No sé cuál es el propósito de nada. Por un momento, esa idea dejó de sentirse amenazante. Empezó a sentirse liberadora. Porque si realmente no sabemos cuál es el propósito de las cosas, entonces también existe la posibilidad de que aquello que hoy interpretamos como pérdida, fracaso o error tenga un significado completamente distinto en una visión más amplia. Tal vez el problema nunca fue el mundo. Tal vez fue la forma en que aprendimos a interpretarlo. Grande Virne decía en El secreto que la mente humana tiende a proyectar constantemente aquello en lo que cree. Durante mucho tiempo esa idea fue entendida como una fórmula para manifestar deseos. Pero esa mañana sentí que el curso estaba apuntando a algo más profundo. Antes de proyectar cualquier cosa, primero debemos reconocer que nuestra percepción está llena de supuestos. Y ese reconocimiento comienza con una frase extremadamente humilde. No sé cuál es el propósito de nada. Curiosamente, esa humildad abre la puerta a una forma de inteligencia mucho más amplia que el pensamiento. Una inteligencia que no se apresura. Que observa. Que espera. Que permite que el significado emerja en lugar de imponerlo. Quizá por eso, al cerrar el libro, tuve la sensación de que algo dentro de mí se había relajado. Como si la mente hubiera soltado por un instante la necesidad de entenderlo todo. Y en ese pequeño silencio interior apareció una intuición muy simple. Tal vez el propósito del mundo no está en lo que creemos ver. Tal vez el propósito del mundo comienza a revelarse cuando dejamos de insistir en interpretarlo. Y esa posibilidad todavía seguía respirando dentro de mí mientras el día apenas empezaba. El día en que regresé a casa al mediodía, después de aquella caminata de la mañana, la luz entraba por la ventana con esa claridad tranquila que a veces tiene el día cuando todo parece suspenderse por un momento. Dejé las llaves sobre la mesa y me quedé mirando cómo el polvo flotaba en el aire iluminado. No había nada extraordinario en la escena, pero algo dentro de mí seguía respirando con la frase que había leído horas antes, como si hubiera quedado abierta una pequeña grieta en la forma habitual en que interpreto todo. No sé cuál es el propósito de nada. Durante la mañana había sentido esa frase como una revelación suave, casi filosófica. Pero ahora, con el peso del día cayendo encima, empezaba a sentirse más concreta. Más incómoda también. Porque si realmente no sé cuál es el propósito de nada, entonces tampoco sé cuál es el propósito de muchas de las cosas que me preocupan. Ni de las discusiones que a veces sostengo mentalmente con otras personas. Ni de los errores que todavía cargo como si fueran cicatrices. Ni siquiera de las decisiones que me obsesiona tomar correctamente. La mente quiere saber. Quiere entender. Quiere anticipar. Pero cuando esa frase aparece en medio del pensamiento, algo se detiene. No sé cuál es el propósito de nada. Y esa pausa cambia todo. Mientras preparaba algo sencillo para comer recordé una escena de la película Defendiendo tu vida.
Hay un momento en esa historia donde el protagonista descubre que gran parte de sus decisiones en vida estuvieron dominadas por el miedo. No por maldad, no por ignorancia, sino por miedo. Y esa comprensión transforma completamente la manera en que mira su propia historia. Siempre me ha impresionado esa idea. Porque muchas veces creemos saber exactamente por qué hicimos lo que hicimos. Creemos que nuestras decisiones fueron racionales, necesarias, justificadas. Pero cuando uno observa con honestidad descubre algo distinto. Descubre que la mente interpreta constantemente lo que ocurre. Y esas interpretaciones se convierten en certezas. Sin embargo, el ejercicio parece invitarnos a soltar esa certeza por un instante. No para volvernos ignorantes, sino para abrir un espacio donde otra forma de comprensión pueda aparecer. Mientras pensaba en esto, apareció en mi memoria algo que Raymond Samson escribía en el Código del Dinero. Él hablaba de cómo las personas construyen historias completas alrededor del dinero, historias de escasez, historias de esfuerzo, historias de lucha. Y esas historias terminan gobernando la relación que tenemos con la abundancia. Pero lo interesante no es el dinero. Lo interesante es el mecanismo. Porque la mente hace lo mismo con todo. Con el amor. Con el trabajo. Con la salud. Con el futuro. Creamos narrativas que parecen sólidas, coherentes, incluso lógicas. Y luego vivimos dentro de ellas como si fueran la realidad misma. Pero el curso parece señalar algo radical. Que esas narrativas son solo interpretaciones. Que no sabemos realmente cuál es el propósito de los eventos que ocurren. Ni siquiera de los que nos resultan dolorosos. Ni siquiera de los que creemos haber comprendido. Mientras lavaba el plato donde había comido, apareció en mi mente otra imagen, esta vez de la serie Andan. Hay una escena en la que la protagonista comienza a percibir que el tiempo no funciona exactamente como siempre creyó. Los recuerdos, el presente y las posibilidades empiezan a mezclarse de una forma extraña, como si la realidad fuera mucho más flexible de lo que la mente puede aceptar. Esa sensación me resulta familiar cada vez que leo una frase del curso que desmonta una certeza profunda. Porque en ese instante algo dentro de mí empieza a sospechar que la realidad puede ser mucho más amplia de lo que la percepción habitual permite ver. No sé cuál es el propósito de nada. Al repetir la frase internamente, algo curioso empezó a ocurrir. La mente dejó de discutir con ciertas cosas que normalmente intenta controlar. Dejó de buscar explicaciones inmediatas. Dejó de justificar decisiones pasadas. Y en ese silencio apareció algo parecido a una conversación interior. El ego fue el primero en hablar. Lo hace siempre. Dijo que esa frase era peligrosa, que si realmente creyera eso podría volverme indiferente, pasivo, incapaz de tomar decisiones. Pero había otra voz, mucho más tranquila. No hablaba con argumentos. Solo observaba. Y en esa observación surgió una comprensión muy simple. El ejercicio no está diciendo que la vida no tenga propósito. Está diciendo que la mente condicionada no es quien puede determinarlo. Y cuando uno acepta eso, la presión por interpretar todo desaparece. Joe Vital decía en El poder de la atracción que muchas veces el universo nos lleva por caminos inesperados porque nuestra visión es demasiado estrecha para comprender el mapa completo. Durante años escuché esa idea como una metáfora motivacional. Pero ahora parecía tener otro significado. Quizá muchas cosas que he llamado errores no eran errores. Quizá muchas decisiones que parecían equivocadas eran parte de un movimiento que la mente no podía comprender en ese momento. Quizá incluso las situaciones que me incomodan ahora tienen un propósito que todavía no alcanzo a ver. Y de pronto la frase dejó de sentirse como una confesión de ignorancia. Empezó a sentirse como una forma de descanso. Porque si no sé cuál es el propósito de nada, entonces también puedo dejar de exigirle al mundo que se comporte según mis expectativas. Puedo dejar de interpretar cada evento como bueno o malo. Puedo dejar de luchar contra lo que ocurre. En ese momento recordé algo que Rand de Virne mencionaba en El secreto. Ella decía que la mente humana suele reaccionar a los acontecimientos como si entendiera completamente su significado, cuando en realidad apenas está viendo una pequeña fracción del panorama.
Tal vez por eso el curso insiste tanto en suspender el juicio. No porque el mundo carezca de sentido, sino porque el significado profundo de las cosas no puede ser visto desde la mente que está acostumbrada a reaccionar. Y esa comprensión, curiosamente, trae paz. Una paz distinta a la que imaginaba antes. No la paz de tener todas las respuestas, sino la paz de dejar de exigirlas. El resto del día siguió su curso con una normalidad casi extraña. Conversaciones, mensajes, pequeñas decisiones cotidianas. Pero cada vez que la mente intentaba interpretar demasiado rápido algo que ocurría, la frase volvía como un recordatorio silencioso. No sé cuál es el propósito de nada. Y entonces algo dentro de mí se relajaba otra vez. Como si el mundo dejara de ser un problema que resolver. Y empezara a sentirse más como un misterio que observar. Quizá eso era exactamente lo que el ejercicio quería mostrarme. Que muchas de las tensiones que vivimos no provienen de lo que ocurre, sino de la necesidad compulsiva de asignarle un significado inmediato. Y cuando esa necesidad se detiene, aunque sea por un instante, la mente respira. El día todavía no había terminado. Pero algo dentro de mí ya empezaba a comprender que esta frase no iba a desaparecer cuando cerrara el libro. Iba a seguir caminando conmigo. Silenciosamente. Como una pregunta abierta dentro de la conciencia. Y tal vez la respuesta no aparecería como una explicación. Tal vez aparecería como un silencio más profundo. La noche cayó lentamente sobre la ciudad y las luces comenzaron a encenderse una a una detrás de las ventanas. Me quedé sentado en silencio sin hacer nada en particular. No estaba leyendo ni escuchando música. Solo observaba cómo la oscuridad avanzaba con esa calma inevitable que tiene el atardecer cuando nadie intenta detenerlo. El ruido del día se había retirado poco a poco y en ese espacio vacío volvió a aparecer la frase que me había acompañado desde la mañana. No sé cuál es el propósito de nada. Durante el día había caminado con ella, había pensado en ella, había discutido con ella. Pero ahora, en el silencio de la noche, la frase ya no parecía una idea. Parecía más bien una especie de llave. Algo dentro de mí empezaba a comprender que la mente vive constantemente intentando descifrar el mundo. Interpreta miradas, interpreta palabras, interpreta recuerdos, interpreta el futuro. Todo el tiempo está asignando significados. Es como si la mente no pudiera tolerar la idea de que algo simplemente sea, sin explicación inmediata. Sin embargo, esa frase del ejercicio había hecho algo extraño. Había interrumpido ese impulso. Recordé entonces una imagen de la serie de Peripheral. Hay momentos en esa historia donde los personajes empiezan a descubrir que la realidad que perciben es apenas una capa superficial de algo mucho más complejo. Las decisiones que parecen simples en un momento revelan consecuencias que pertenecen a estructuras mucho más grandes de lo que la mente puede comprender. Siempre me ha intrigado esa idea. Porque algo muy parecido ocurre cuando uno comienza a observar la mente con honestidad. Creemos saber por qué pasan las cosas. Creemos entender por qué ocurren ciertos encuentros, ciertas pérdidas, ciertos giros inesperados en la vida. Pero el ejercicio parece insinuar algo radicalmente distinto. Que nuestra interpretación no es la realidad. Es solo una lectura provisional. No sé cuál es el propósito de nada. Mientras repetía la frase internamente, empecé a sentir algo curioso. El pensamiento, que durante el día había intentado analizarla, empezó a quedarse sin energía. No había argumento que defender. No había conclusión que alcanzar. Solo quedaba la experiencia directa de no saber. Y ese no saber no era incómodo. Era profundo. Me vino entonces a la memoria algo que había leído de Raymond Samson en El Código del Dinero. Él decía que muchas de las tensiones humanas nacen de intentar controlar resultados cuyo propósito todavía no comprendemos. El esfuerzo constante por interpretar todo se convierte en una forma de ansiedad silenciosa. Tal vez por eso el curso introduce frases como esta. No para producir confusión, sino para abrir un espacio donde la mente deje de luchar con la realidad. Joe Vital mencionaba en El poder de la atracción algo parecido, aunque desde otro ángulo.
Decía que muchas veces pedimos resultados específicos porque creemos saber lo que necesitamos, pero el universo puede estar organizando situaciones mucho más amplias que nuestra mente todavía no alcanza a ver. Mientras pensaba en esto apareció en mi memoria otra escena de aquella película Defendiendo tu vida. Hay un momento en el que el protagonista observa su vida proyectada frente a otros y empieza a darse cuenta de algo que nunca había visto con claridad. Muchas de las situaciones que creyó entender estaban guiadas por percepciones incompletas. No era que su vida hubiera estado equivocada. Era que su interpretación había sido parcial. Esa idea empezó a resonar con la frase del ejercicio de una manera distinta. Tal vez no sabemos cuál es el propósito de nada porque la mente humana está acostumbrada a ver solo fragmentos. Como si estuviéramos observando una película desde un solo fotograma. Desde ahí todo parece caótico, incompleto, incluso absurdo. Pero si pudiéramos ver la historia completa, el sentido sería distinto. Esa posibilidad empezó a sentirse extrañamente tranquilizadora. Porque significa que muchas cosas que hoy parecen problemas pueden ser simplemente capítulos que todavía no entendemos. La mente del ego no tolera esta idea. Quiere saber ahora. Quiere concluir ahora. Quiere juzgar ahora. Pero el espíritu parece moverse de otra manera. Más silenciosa. Más amplia. No se apresura a interpretar. Primero observa. Primero espera. Primero permite que la experiencia se revele sin ser capturada por el pensamiento. Mientras respiraba en ese silencio de la noche, algo dentro de mí comenzó a relajarse profundamente. La necesidad de comprender cada evento empezó a disolverse. No porque el mundo se hubiera vuelto más claro, sino porque la mente dejó de exigir claridad inmediata. No sé cuál es el propósito de nada. Y por primera vez en el día esa frase no se sintió como una declaración intelectual. Se sintió como una puerta. Una puerta hacia una forma de mirar el mundo que no depende de interpretaciones apresuradas. Quizá por eso tantas tradiciones espirituales hablan del silencio como una forma de inteligencia. No un silencio vacío, sino un silencio que permite que la realidad se revele sin ser forzada. El curso parece apuntar exactamente hacia ese espacio. Un espacio donde la mente deja de imponer significado. Y empieza a recibirlo. Tal vez el propósito de las cosas no se puede ver cuando estamos ocupados intentando definirlo. Tal vez aparece solo cuando la mente deja de insistir en tener razón. Esa noche me quedé sentado unos minutos más, observando cómo el pensamiento se iba apagando poco a poco, como una lámpara que ya no necesita permanecer encendida. No apareció ninguna respuesta definitiva. No apareció ninguna explicación brillante. Solo quedó una sensación muy simple. Una especie de confianza tranquila. Como si el mundo no necesitara ser entendido completamente para poder ser vivido. Y mientras el silencio seguía expandiéndose dentro de mí, tuve la impresión de que la frase del ejercicio no estaba destinada a terminar en una conclusión. Estaba destinada a abrir un espacio. Un espacio donde la mente aprende lentamente a descansar. Porque tal vez el propósito más profundo de esta frase no es explicar el mundo, sino liberarnos de la necesidad de interpretarlo todo. Y en ese instante, mientras la noche seguía avanzando sin pedir permiso, sentí que algo dentro de mí estaba empezando a comprender. No con palabras. Con quietud.